¿Has sentido alguna vez que caminas por la vida completamente invisible? ¿Que por más que grites, nadie escucha tu voz? ¿Te has preguntado por qué algunos parecen tener todo mientras tú luchas en silencio? Hoy quiero contarte la historia de un águila que nació en el lugar equivocado, creció rodeada de quienes nunca la entendieron, y descubrió que a veces el cielo se conquista desde la soledad más profunda. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás siguiendo y prepárate, porque esta historia no solo te conmoverá, te mostrará por qué tu aislamiento no es una maldición, sino el primer paso hacia algo extraordinario. En las montañas más altas del sur, donde el aire es tan fino que pocos pueden respirar, nació un águila diferente. No era la más grande de su nido, ni tenía las plumas más brillantes, pero había algo en sus ojos que inquietaba a los demás. Era una mirada que no se conformaba, que cuestionaba, que soñaba más allá de lo que podía ver. Desde pequeña, mientras sus hermanos se contentaban con los vuelos cortos alrededor del nido, ella alzaba la vista hacia las cimas más distantes. Cuando los demás seguían las rutas de caza tradicionales, ella exploraba territorios desconocidos. Su curiosidad era vista como rebeldía, su ambición como arrogancia. Su madre, una águila respetada en el clan, intentaba moldearla según las tradiciones. Las águilas jóvenes deben seguir a las mayores, le decía. No vueles tan alto, no te alejes tanto, no cuestiones lo que ha funcionado por generaciones. Pero cada palabra de advertencia solo encendía más su deseo de libertad. La tragedia llegó en una tarde de tormenta. Durante una expedición de caza grupal, el águila joven vio una oportunidad que los demás no percibieron. Una corriente de aire la llevaría más rápido hacia la presa, pero requería separarse del grupo y volar más alto de lo permitido. Sin dudarlo, se elevó. Logró la caza más exitosa que el clan había visto en años, pero al regresar, no encontró celebración. Sus mayores la miraban con una mezcla de temor y resentimiento. «Nos desobedeciste», dijeron. «Pusiste en riesgo la armonía del grupo. No hay lugar para águilas que no siguen las reglas». Y así, sin más explicación, fue desterrada. Con apenas sus alas jóvenes y un corazón roto, se encontró sola en la inmensidad del cielo, sin territorio, sin familia, sin propósito claro. Los primeros días fueron devastadores. El frío de las alturas calaba sus huesos. La soledad era como un peso que la arrastraba hacia las profundidades. Volaba sin rumbo, buscando un lugar donde posarse, pero cada territorio pertenecía a alguien más, y los extraños no eran bienvenidos. El hambre llegó pronto. Sin la experiencia de cazar completamente sola, fallaba una y otra vez. Sus garras resbalaban, sus cálculos eran erróneos, su fuerza se desvanecía. Hubo momentos en que consideró dejarse caer, permitir que la gravedad terminara con ese dolor que parecía no tener fin. Una noche, posada en una roca solitaria mientras la tormenta rugía a su alrededor, el águila cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por sus plumas. «¿Para qué sirvo?», se preguntó. «¿Por qué nací diferente si eso solo me traería sufrimiento? ¿Hay algún lugar en este mundo donde pueda pertenecer?». El viento aulló como respuesta, pero no trajo consuelo, solo más frío. Pasaron semanas. El águila aprendió a sobrevivir, pero apenas eso. Cazaba lo suficiente para no morir, volaba lo necesario para encontrar refugio, existía sin vivir realmente. Se había resignado a una vida gris, a ser una sombra que cruzaba el cielo sin dejar huella. Fue durante una de esas tardes melancólicas cuando vio algo que cambió todo. Desde las alturas, observó a una familia de montañistas perdidos en medio de una tormenta de nieve. Eran 3 personas, una pareja joven y un niño pequeño, claramente desorientados, con equipos insuficientes y el terror dibujado en sus rostros. Algo despertó en el águila. No lo pensó 2 veces. Comenzó a volar en círculos sobre ellos, graznando con fuerza, intentando llamar su atención. Los montañistas la vieron y, desesperados, decidieron seguirla. El águila los guió, volando lentamente, esperando, marcando el camino hacia el refugio más cercano. Cuando los vio seguros, el águila sintió algo que había olvidado: propósito.
No había seguido un protocolo, no había pedido permiso. Simplemente había actuado desde su corazón, y había salvado vidas. Esa noche, posada en una nueva roca, reflexionó sobre lo ocurrido. Tal vez su diferencia no era un defecto. Tal vez su capacidad de volar más alto, de ver más lejos, de actuar sin esperar órdenes, no era rebeldía sino un don. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Mientras volaba cerca del lugar donde había ayudado a los montañistas, vio a otra águila. Era mayor, con plumas grises y una mirada cansada. Se acercó con cautela. «Te vi ayer», dijo la águila mayor. «Lo que hiciste por esos humanos. Yo llevo años volando estos cielos y nunca había visto algo así». Era Altair, un águila legendaria que había vivido más tiempo que cualquier otra en la región. Había sido testigo de generaciones, había sobrevivido tormentas que habían derribado a los más fuertes, y había aprendido a leer el cielo como pocos podían hacerlo. «Cuéntame tu historia», pidió Altair. El águila joven narró su exilio, su dolor, su soledad. Esperaba compasión o consejos, pero Altair respondió con algo inesperado: «Felicidades. Acabas de graduarte». «¿Graduarme de qué?», preguntó confundida. «De la escuela más dura que existe, la soledad consciente. La mayoría de las águilas vuelan en grupo porque tienen miedo de descubrir que pueden hacer solas. Tú has volado sola no por elección, sino por necesidad, y has descubierto algo que muchos nunca encontrarán: tu verdadero poder». Altair le explicó algo que transformó su perspectiva para siempre. Existen dos tipos de águilas en el mundo. Las que siguen corrientes predecibles y viven vidas seguras pero limitadas, y las que se atreven a buscar corrientes desconocidas, que vuelan más alto, que ven oportunidades donde otros ven peligros. Estas últimas, las águilas visionarias, casi siempre empiezan solas. «Pero duele tanto», murmuró el águila joven. «Claro que duele. El crecimiento duele. La grandeza duele. Pero fíjate lo que has logrado. Vuelas distancias que antes te parecían imposibles. Cazas con precisión que tus hermanos envidiarían. Has desarrollado instintos que solo la soledad puede enseñar. Y ayer salvaste vidas sin pensarlo dos veces. ¿Crees que habrías hecho eso si aún estuvieras en tu zona de confort?» Por primera vez en meses, el águila joven sonrió. No, definitivamente no habría actuado así. Su experiencia en la soledad, su lucha por sobrevivir, le había dado una perspectiva y una valentía que nunca habría desarrollado en la comodidad del grupo. Si esta historia te está llegando al corazón, toca el botón de me gusta y cuéntame en los comentarios si tú también has tenido que volar solo alguna vez. Los días siguientes fueron diferentes. En lugar de vagar sin rumbo, el águila joven comenzó a explorar con propósito. Estudió las corrientes de aire como nunca antes, memorizó cada risco, cada cueva, cada fuente de agua en cientos de kilómetros a la redonda. Convirtió su territorio solitario en su fortaleza. Y entonces comenzaron a llegar. Primero fue otra águila joven, también exiliada de su clan por pensar diferente. Había escuchado historias sobre una águila solitaria que había salvado a unos montañistas y quería conocerla. Luego llegó un halcón que había perdido a su familia y buscaba un nuevo propósito. Después, un grupo de aves migratorias que habían perdido su ruta y necesitaban guía. El águila que una vez había sido rechazada se encontró de repente rodeada de otros como ella, aves que no encajaban en moldes tradicionales, que tenían visiones más amplias, que estaban dispuestas a volar más alto y más lejos. No se había propuesto ser líder, pero de manera natural comenzó a guiarlos. Su experiencia navegando sola la había hecho experta en territorios peligrosos. Su instinto para identificar oportunidades donde otros veían problemas la convirtió en una estratega natural. Juntos, formaron algo que nunca había existido antes, una bandada de visionarios. No seguían las rutas tradicionales de migración. Creaban las suyas propias. No se conformaban con las presas fáciles. Desarrollaron técnicas de caza que otros clanes consideraban imposibles. Con el tiempo, su reputación se extendió por todas las montañas.
Otros clanes comenzaron a buscarlos, no para condenarlos, sino para aprender de ellos. Sus métodos innovadores habían resultado en la supervivencia más alta registrada en décadas. El águila que había sido expulsada se había convertido en la fundadora de una nueva tradición. Pero lo más extraordinario no era su éxito, sino lo que había descubierto en el proceso, que su dolor había sido su maestra, que su soledad había sido su fortaleza, y que su diferencia había sido su mayor regalo. Un día, volando por territorios familiares, se encontró con su clan original. Su madre la vio desde lejos y se acercó con cautela. Por un momento, ambas volaron en silencio. «Hemos escuchado historias», dijo finalmente su madre. «Dicen que has formado tu propia bandada, que has desarrollado técnicas que nosotros no conocemos». El águila joven, ya no tan joven, la miró con compasión. «No vine a demostrar nada», respondió. «Solo vine a decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Protegías lo que conocías. Pero yo necesitaba descubrir lo que no conocía». Su madre guardó silencio por un momento. «¿Nos enseñarías?» Y así, el círculo se completó. El águila que había sido rechazada por ser diferente, se convirtió en mentora de aquellos que una vez la exiliaron. No por venganza, sino por comprensión. Había aprendido que la verdadera grandeza no está en demostrar que otros están equivocados, sino en transformar las heridas en sabiduría. Hoy, mientras observo mi propia vida, pienso en esa águila y en todos nosotros que hemos tenido que volar solos. A veces la vida nos separa del grupo no para castigarnos, sino para prepararnos para algo más grande. Nos envía al desierto de la soledad no para que perezcamos, sino para que descubramos fuerzas que nunca supimos que teníamos. Si hoy te sientes como esa águila expulsada, si el mundo parece no tener lugar para ti, si tu diferencia se siente como una maldición, recuerda que las águilas más poderosas son aquellas que han aprendido a volar solas. Tu soledad no es tu destino, es tu entrenamiento. Los líderes no nacen en la comodidad de la aceptación, se forjan en el fuego de la adversidad. Los visionarios no surgen de grupos que piensan igual, emergen del silencio donde pueden escuchar su propia voz. Los salvadores no se crean en la seguridad, se moldean en la incertidumbre. Tu dolor tiene propósito. Tu lucha tiene sentido. Tu soledad tiene poder. Y cuando llegue el momento, cuando hayas desarrollado las alas que solo el viento de la adversidad puede fortalecer, otros vendrán. Vendrán buscando lo que tú encontraste en la soledad, la capacidad de volar más alto de lo que creían posible. El águila de esta historia nunca olvidó sus días de soledad, pero dejó de verlos como los peores de su vida. Los reconoció como los más importantes, porque fueron los días en que descubrió quién realmente era. Si llegaste hasta acá y quieres seguir encontrando historias que transforman, suscríbete a Sabiduría en Voces.